Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo sobre inversión. Yo soy Jorge y soy abogado, y en el vídeo de hoy quiero comprobar y ver si es cierto eso que se suele decir de que invirtiendo 300 euros al mes en el S&P 500, en el MSCI World o en el Nasdaq te puedes jubilar y puedes, digamos, retirarte de tener que trabajar. Esto de invertir una determinada cantidad de dinero de forma periódica es lo que se conoce como DCA, que es básicamente Dollar Cost Average. Con este DCA básicamente una persona invierte periódicamente, normalmente mensualmente, pero también puede ser trimestralmente, cada 6 meses o cada cierto periodo de tiempo, una determinada cantidad de dinero, normalmente de su nómina, en un producto de inversión, ya sea un fondo de inversión, un ETF o incluso en acciones. Lo bueno de esta estrategia del DCA es que permite que personas que no podemos invertir una grandísima cantidad de dinero de golpe porque no tenemos capital suficiente, pues poco a poco vayamos construyendo un patrimonio que nos vaya generando flujos y demás. Lo curioso de esta estrategia es que se ha hecho bastante famosa porque mucha gente afirma que llegado el momento, pasados ciertos años, puedes llegar a jubilarte y no depender de una pensión pública. Como sabéis, no voy a entrar en detalles, el sistema de pensiones público, al menos aquí en España, pero fundamentalmente en Occidente, con el estado del bienestar y demás, está en serio peligro, fundamentalmente porque no dan los números. En la mayoría de Europa ya de hecho se han empezado a reducir las pensiones públicas de jubilación y en España pues no tardaremos, la verdad. Por ello es muy importante que llegado ese momento, llegado a esa situación donde ya nos tenemos que jubilar, no dependamos únicamente de una pensión pública que en el futuro, con total probabilidad, va a ser muy inferior a lo que es en la actualidad y no nos va a permitir poder subsistir con ella. Por ello es muy importante que llegado ese momento de la jubilación tengamos un patrimonio suficiente que nos permita complementar esa pensión pública, ya sea porque tenemos fondos de inversión o porque tenemos inmuebles, por ejemplo. Pues bien, en el vídeo de hoy quiero comprobar si precisamente haciendo DCA, invirtiendo pues 200 euros, 300 euros, 500 euros al mes, es posible, llegado ese momento de la jubilación, que tengamos un patrimonio suficiente que nos permita jubilarnos y vivir dignamente. Pues bien, para comprobar si esto funciona es necesario que acudamos a Google a una calculadora de interés compuesto. Yo voy a utilizar esta de aquí, como podéis ver, esta que pone calculadora de interés compuesto, la primera que sale en Google básicamente, que ya la he utilizado en otras ocasiones y creo que es bastante buena y bastante, digamos, fidedigna y muestra una realidad bastante sencilla de comprender. Pues bien, obviamente ahora tenemos que ir rellenando dato a dato lo que nos va pidiendo la propia calculadora para calcular, al final valga la redundancia, si nos podemos jubilar o no con ese DCA de 300 euros al mes o el que podamos realizar, ya depende de cada uno del ahorro que pueda tener cada mes. Si venimos aquí a inversión inicial, pues hombre, ya depende de cada uno, voy a poner una cifra orientativa, voy a poner por ejemplo 1000 euros, una persona normal pues que ha conseguido ahorrar un poquito de dinero y dice, oye, me he decidido invertir, voy a empezar a invertir estos 1000 euros y posteriormente mes a mes voy a ir aportando una determinada cantidad. Vamos ahora con el paso 2, donde pone la contribución mensual, como he dicho voy a poner 300 euros, bueno aquí lo da en dólares, pero bueno, pongamos que son 300 euros. Y en cuanto a la cantidad de tiempo en años, que es básicamente nuestro horizonte temporal en el que tenemos pensado realizar esta inversión con DCA, pues hombre, ya depende al final de cada uno. Habrá quien tenga un horizonte temporal de unos 10 años, otro que tenga uno de 40 años, una persona, a lo mejor un niño pequeño que su padre ha empezado a invertir, pues obviamente su horizonte temporal es de 60 años, entonces al final depende un poco de cada uno y de digamos, la edad que tenga y de su situación personal. Yo personalmente voy a poner 40 años para que sea un poco orientativo y como ahora veremos que se pueda adaptar a cualquier tipo de persona, pero bueno, esto como digo es personalizable para cada persona. Si seguimos bajando, aquí ya nos dice la tasa de interés. La tasa de interés es básicamente lo que a priori va a crecer nuestra inversión año a año y que nos va a permitir, digamos, generar ese patrimonio poquito a poquito. Lo habitual al hacer DCA es que invirtamos normalmente en fondos de inversión o ETFs. Como sabéis, en España es bastante más recomendable invertir en fondos de inversión que en ETFs por el tema de la fiscalidad, pero bueno, esto ya depende un poco de las preferencias de cada uno y demás. Ahora bien, ¿cuánto estimamos que puede subir nuestra inversión? Y aquí, pues lo cierto es que depende. Y depende básicamente porque no es lo mismo invertir en el MSCI World, en el S&P 500, en el Nasdaq, en la bolsa europea, en la bolsa de Japón o en donde sea básicamente, porque cada una en principio tiene una tasa de interés estimada diferente. Para saber un poco el retorno que podemos esperar de una inversión básica, que básicamente a través de fondos de inversión al MSCI World, el fondo de inversión indexados, perdón, al MSCI World, al S&P 500 o al Nasdaq, pues me he venido aquí a ChatGPT, le he preguntado cuáles han sido los retornos anualizados desde que se crearon estos índices, así como en los últimos 25 años y los últimos 10 años, tanto del S&P 500 como del Nasdaq como del MSCI World, y me ha dado esta respuesta. Básicamente los resultados anualizados, lo que ha crecido, digamos, de forma compuesta anualmente cada uno de estos índices. Tenemos por aquí el S&P 500, el Total Return, que significa básicamente que tiene en cuenta no solo lo que sube el S&P 500, sino la reinversión de los dividendos, que básicamente es lo que hace un fondo de inversión de acumulación o un ETF. Pues tenemos que desde siempre, desde que se creó en 1926 hasta
hasta 2025 ha subido un 10,49% anualizado. En los últimos 25 años sí que es verdad que ha sido un poquito menos, porque recordar que les pilló por un lado la crisis de la .com, la crisis inmobiliaria del año 2008, que esto ya hablamos de bastantes años de recesión, y también el año 2022, que fue bastante malo lo que es para las bolsas en general. Sin embargo, en los últimos 10 años pues ha crecido más o menos un 14,82% anualizado, que como sabéis han sido uno de los mejores años de la historia de la bolsa en las últimas décadas. La verdad han sido bastante buenas, pero lo cierto es que ha tenido una rentabilidad bastante buena el S&P 500 desde sus inicios, como podéis ver, un 10,50 casi por ciento anualizado. En el Nasdaq pues más de lo mismo. El Nasdaq, como sabéis, agrupa a las principales empresas tecnológicas de Estados Unidos, y como tenemos por aquí, pues el crecimiento anualizado ha sido superior al del S&P 500. Normalmente son empresas que tienen un mayor potencial de crecimiento, y así lo han reflejado los últimos años. Y como podéis ver aquí, pues bueno, desde que empezó casi un 14% anualizado, en los últimos 25 años un 14,67 y en los últimos 10 años un 16,43, que es una absoluta barbaridad, la verdad. Esto obviamente teniendo en cuenta lo mismo que ocurría en el S&P 500, tanto el crecimiento del propio índice como la reinversión de los dividendos. Y por su parte, en el caso del MSCI World, pues tenemos que en los últimos 10 años ha crecido de forma anualizada un 12,74% con los dividendos reinvertidos, al igual que ocurría en el Nasdaq y en el S&P 500, y desde que se creó pues casi un 9% anualizado. Es un poquito menos porque el MSCI World agrupa no solo la bolsa estadounidense, que en su mayoría el MSCI World está compuesto de la bolsa estadounidense, sino que incluye empresas de todo el mundo desarrollado. Por ejemplo, incluye la bolsa de Reino Unido, Alemania, Francia, España, Japón, en fin, cualquier país desarrollado que os podáis imaginar, pues está incluido en el MSCI World. Obviamente los retornos son inferiores porque las bolsas que más han subido con diferencia en los últimos años ha sido la bolsa estadounidense, y por tanto el resto de bolsas, al no haber seguido ese crecimiento, pues ha hecho que el MSCI World crezca un poquito menos que tanto el Nasdaq como el S&P 500. Pues bien, teniendo en cuenta que ya sabemos un poco más o menos qué retorno podemos esperar de forma, digamos, anualizada a futuro, pues nos venimos aquí a la tasa de interés estimada, y ojo, voy a ser bastante conservador para que por un lado no nos pille de repente que la bolsa no crezca tanto en los próximos años y no se cumplan esos retornos del 16% incluso que hemos visto en el Nasdaq. Pues yo voy a coger y voy a poner aquí un 8% de tasa de interés estimada. Ojo, un 8% que ya tiene en cuenta años donde la bolsa sube muchísimo, años donde la bolsa, por ejemplo, cae un 50%, como ocurrió en el caso del año 2008 o en la burbuja incluso de las .com, donde las tecnológicas hubo algunas que cayeron casi un 90%, una absoluta burrada, la verdad. Pues este 8% ya tiene en cuenta todo esto, ¿vale? Importante esto porque no significa que todos los años vaya a crecer un 8% de forma lineal, sino que no, a lo mejor un año sube un 16, el siguiente baja un 20, el siguiente pues hay una recuperación bestial y sube un 40, en fin, tiene en cuenta todos esos vaivenes que tiene la renta variable. Y aquí en rango de variancia de las tasas de interés es básicamente el rango de las tasas de interés por el que, digamos, se puede mover este interés estimado. Básicamente, si esperamos un 8%, pues a lo mejor hay un periodo en esos 40 años que he puesto, pues que suba en vez de un 8% un 10%, o que incluso baje un poquito y crezca únicamente un 6%. Pues bien, vamos a poner un rango de varianza del 4%, que significa que en ese periodo pueda crecer hasta el 12% o pueda decrecer, digamos, hasta crecer únicamente un 4%. Y ya por último, la frecuencia de capitalizaciones anualmente, que esto es básicamente digamos, el periodo de tiempo en el que se tienen en cuenta ese crecimiento del tipo de interés estimado que hemos puesto, que es básicamente que cada año crezca un 8% teniendo en cuenta la aportación inicial que hemos puesto de $1000 y las continuas aportaciones periódicas de $300. Pues bien, le damos aquí a calcular y lo que tenemos es que normalmente, creciendo ese 8%, aportando esos 1000 euros iniciales y esos 300 euros periódicos cada mes, pues nuestra inversión en principio a 40 años crecerá casi hasta el $1.000.000, es decir, una absoluta barbaridad. Y ojo, esto es muy importante porque en esos 40 años habremos aportado $145.000, los 1000 euros iniciales y los 300 de cada mes multiplicados por esos 40 años nos da un total de $145.000. Y sin embargo, pues como podéis ver aquí, tendríamos de media con ese 8% anualizado, que como digo ya tiene en cuenta tanto que no crezca tanto la bolsa como en su caso si sigue creciendo en ese ritmo esa, digamos, reducción como consecuencia de la inflación que tendría nuestra inversión, porque obviamente no es lo mismo 900.000 euros ahora que dentro de 40 años, ya que en principio ese dinero será un poco inferior en cuanto a poder adquisitivo. Y aquí, como podéis ver, el tema de la varianza que hemos puesto del 4% pues nos hace que, digamos, si todos los años creciera un 12% anualizado, pues hombre, la inversión crecería hasta casi los $3 millones, pero sin embargo si creciera
tuviera únicamente ese 4%, ese 4 puntos porcentuales por debajo de ese 8% que hemos puesto, pues crecería únicamente, entre comillas, porque digo únicamente porque se habría más que duplicado lo que es la inversión, hasta 346.000 dólares, que está bastante bien. Entonces, con este tipo de patrimonio ya te puedes plantear seriamente incluso una jubilación, ya que al invertir, por ejemplo, en fondos de inversión, podemos traspasarlo ya a fondos de dividendos o a fondos de renta fija, o mantener una parte en fondos de dividendos, en otra en fondos de renta fija, y otra parte, por ejemplo, mantener la renta variable para que siga creciendo con el tiempo. En fin, las estrategias son múltiples, pero lo cierto es que ya hablamos de un patrimonio considerable que nos permitiría en todo caso plantearnos una jubilación, o como mínimo complementar esa pensión pública que en el futuro será bastante inferior, como he dicho al principio del vídeo, a la que tenemos en la actualidad. Así que, visto esto, lo cierto es que sí, te puedes llegar a plantear la jubilación realizando este DCA durante un periodo de tiempo considerable. Ahora bien, lógicamente esto requiere precisamente eso, requiere tiempo. No es algo que de la noche a la mañana, de aquí a 5 años, de aquí a 10 años te vaya a hacer millonario, sino que simplemente es una técnica que te permite construir patrimonio a largo plazo. Y estos son los dos pilares fundamentales del DCA. Por un lado, ser paciente, esto es algo que va a requerir sí o sí mucho tiempo, muchos años. Y en segundo lugar, el ahorro. Es necesario que ahorréis sí o sí, día también. Ya sea un año bueno, ya sea un año malo, ya sea un mes bueno, ya sea un mes malo, tenéis que ahorrar e incrementar progresivamente ese ahorro, ya que cuanto más ahorréis ahora, más tendréis en el futuro. Así que si os metéis eso en mente y sois capaces de tener paciencia y ahorrar sí o sí, pase lo que pase, vais a ver cómo en el futuro vais a tener un patrimonio más que decente que os va a permitir o jubilaros o bien complementar esa jubilación pública que tengamos en el futuro. Yo de hecho en mi canal estoy documentando precisamente esto, cómo mensualmente voy invirtiendo una determinada cantidad de dinero que pretendo aumentar con el paso del tiempo, para que veáis cómo una persona normal como yo, como tú que me estás viendo, puede crear un patrimonio más que decente a futuro. Y nada, hasta aquí el vídeo. De verdad, como siempre digo, si te has quedado hasta aquí, muchísimas gracias. Recuerda suscribirte, darle like y compartirlo si crees que a alguien le puede interesar, y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Chao.